Vamos a continuar con nuestro recorrido sobre las cuestiones agropecuarias y agroalimentarias, desde la mirada de cómo es factible lograrla de manera sustentable, pero a su vez aportando toda la información posible para que ustedes el día de mañana, cuando les toque actuar en alguna cuestión de litigio vinculada a esto, se sientan con la mejor información, con las mejores herramientas como para poder aportar a la solución lo más, la manera más amigable posible y que no se transforme esto en un impedimento para que nuestra sociedad continúe avanzando. Ahora, después de haber abordado temas tan importantes como los recursos naturales y fundamentalmente el suelo y su cuidado, la siembra directa como un cambio de paradigma en los sistemas productivos a través de la producción sin labranzas, hoy nos toca particularmente abordar un aspecto muy preocupante de la sociedad, que es muy preocupante para la sociedad, como es el uso de los agroquímicos, los fitosanitarios, las cuestiones vinculadas a su necesidad, a su buen manejo y a los riesgos que esto puede conllevar. Los invitamos a que compartan con nosotros estas palabras durante la próxima hora y que finalmente, después de ello, empecemos a debatir y a compartir nuestros puntos de vista sobre esta cuestión, como decíamos, que es tan sensible para todos. Y aunque pueda parecer algo superficial, la denominación o la forma en que abordemos esta temática puede ser en sí mismo un factor que determine mucho de cómo vamos a acercarnos a este tema. Para los agrónomos, para las personas vinculadas a la producción agroalimentaria, en general hablamos de agroquímicos. Hablamos de agroquímicos, los agroquímicos, el depósito de agroquímicos, o sea, todos los productos de origen industrial, sintético, que son utilizados para la producción agroalimentaria, para los cultivos, para la protección de las plantas. Cuando vamos a escuchar a alguien que esté más vinculado a la comercialización y a la puesta en oferta de estos productos hacia todos los usuarios o consumidores de los mismos, que son los productores agropecuarios, en general vamos a escuchar que ellos hablan de insumos agropecuarios. ¿Y por qué esta diferencia? Simplemente porque en su imaginario no están solo los productos agroquímicos, sino que se suman otras herramientas que hacen a la defensa y a la promoción de la producción agropecuaria, como pueden ser los fertilizantes, productos coayudantes que sirven para mejorar alguna característica que pueda ser del agua o de la aplicación de los mismos. A veces productos de origen biológico que potencian algún aspecto de la planta, como son los inoculantes, que permiten a ciertas especies absorber nitrógeno del aire y así de esta manera autoalimentarse. Por otro lado, también podemos escuchar a nivel de la ciencia, de la investigación, el término defensivos agropecuarios, o incluso este término también lo podemos escuchar de boca de aquellos que intentan quitarle presión, peso a los productos como agentes peligrosos, poniéndolos casi en una mirada excesivamente romántica, aquellos productos que nos defienden de las cosas malas. Si bien esta es una función de los agroquímicos, de los insumos agropecuarios, llamarlos de esta manera no deja de ser un poco, como podríamos decir, quizá demasiado romántico y poco realista. Pero por otro lado y en contrapartida tenemos este cuarto término tan utilizado por los detractores de los insumos agropecuarios, que es el de agrotóxicos, productos que en sí mismos conllevan un peligro inherente para todo aquel que lo manipule o esté expuesto a los mismos. Obviamente nadie desconoce la toxicidad que puedan tener todas las sustancias manipuladas, agropecuarias y de otra índole, pero colocar su nombre de esta forma ya conlleva sin duda una valoración negativa de los mismos. Pero sea agroquímicos, insumos agropecuarios, defensivos agropecuarios o agrotóxicos, estamos hablando de las mismas cosas y las
preguntas que ya vamos a tratar de ir abordando para encontrar algún tipo de respuesta es: ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué beneficios aportan? Si podemos prescindir de su uso y cuáles son los riesgos de su utilización. Creo que estos son los principales aspectos que nos llevan a comprenderlo y a manejarnos con información de la mejor fuente. Ahí ya está horrible, largo y no. Y bueno, aunque parezca algo simple, el primer abordaje que quisiera que hiciéramos juntos es cómo nos vamos a denominar a estos productos que utilizamos en el campo. Vamos a utilizar el término agroquímicos, que es del vocabulario de los productores, es la forma en que un productor agropecuario se refiere a todos los insumos que utiliza para mejorar sus sistemas productivos. Vamos a utilizar el término insumos agropecuarios, quizá un término más proveniente de aquellos que están en la comercialización de los productos, porque intentan a través de esta denominación incluir otros productos como pueden ser los fertilizantes, algunos productos de origen biológico como los inoculantes que sirven para potenciar el desarrollo de las semillas, o productos que son colaboradores o coadyuvantes de las aplicaciones como aceites o jabones. También tenemos aquellos que intentan darle una mirada casi romántica, diría yo, a estos productos y los denominan defensivos agropecuarios o agrícolas, poniendo en su denominación uno de los principales roles que tienen, que es el de defender a los cultivos de alguna adversidad. Pero quizá este término hasta sea contraproducente porque intenta sacar de lado, despejar y evitar cualquier otro tipo de mirada que pudiera ser cuestionadora. Ahora, por último, agrotóxicos. Agrotóxicos, forma de llamar a los agroquímicos utilizada frecuentemente por todos aquellos que son fuertes detractores del uso de los mismos, intentando poner dentro de su denominación el término tóxico, que nadie desconoce que puede y que es inherente y que forma parte de la manipulación de casi todas las sustancias que utilizamos no solo en el sector agropecuario, pero que al ponerlo en el nombre de los mismos conlleva ya una carga conceptual bastante fuerte. Pero no importa cuál sea el término, creo que lo importante son las preguntas que nos debemos hacer respecto de estas denominaciones, como por ejemplo, ¿qué son realmente estos productos? ¿Para qué sirven? ¿Qué beneficios pueden aportar? Si podemos prescindir de su uso y cuáles son los riesgos de su utilización, porque el qué son nos va a permitir entender bien cómo fueron producidos, fabricados y cuáles son algunas de las características que hacen a su eficacia. ¿Para qué sirven? Nos da idea de que esta herramienta, el sentido que tiene, por qué es utilizada. Y sin duda está inherentemente unido al tema de los beneficios que pudieran aportar a la producción agropecuaria. Ahora, aparte de esto, ¿podemos prescindir de su uso en beneficio del medio ambiente y de la salud? ¿Cuáles son los riesgos de usarlo y de no usarlo? ¿Qué riesgos tiene su utilización? ¿Qué riesgos tiene dejar de utilizarlo? Estos son algunos de los aspectos que los invito a que recorramos juntos en el resto de las filminas, de las slides, de las imágenes que les vamos a proponer, y que al final vamos a poder tener un espacio para comentar y debatir nuestra mirada sobre este tema. Muchas gracias. Y para adentrarnos un poco en la mirada que les proponemos sobre los agroquímicos, esta frase de Paracelso, me voy a abstener de nombrarlo según sus nombres, porque como verán es bastante difícil, pero ya hace muchos años en el estudio de la toxicología, él empuñó esta frase que quizá sea la forma en que más claramente podemos ver cuál es el riesgo al que estamos expuestos frente a todo tipo de sustancias. Él decía, nada es veneno, o todo es veneno,
la diferencia está en la dosis, en la cantidad a la cual estamos expuestos. De esta forma podemos comparar y entender que los productos agropecuarios, los agroquímicos, nos exponen a un riesgo en función de cuál es la exposición que nosotros vayamos a tener a esta sustancia, a este producto. De la misma manera, muchas otras sustancias que quizá conviven a diario con nosotros, incluso algunas de ellas forman parte de nuestro menú alimentario, también pueden transformarse en un riesgo para nuestra salud, incluso en un veneno, de acuerdo a la cantidad, a la dosis a la cual seamos expuestos. Partiendo de este concepto tan elemental pero tan importante, vamos a empezar a caminar algunos otros temas que están vinculados a los agroquímicos. Y para conocer esta cuestión sobre el riesgo, la toxicidad de las distintas sustancias, hay un concepto que es bastante importante que lo conozcan, que es el de dosis letal, la DL. La dosis letal 50 es la cantidad necesaria de una determinada sustancia que produce la muerte del 50% de una población en estudio, generalmente estamos hablando en este caso de ratas de laboratorio. Esa dosis letal que produce la muerte del 50% de esta población en estudio se estudia por distintas vías de penetración, como puede ser la dermal, puede ser la oral, puede ser incluso la respiratoria. En el caso que esta filmina les presenta, hay una comparación sobre la cantidad de 4 sustancias comparadas necesaria para producir esta muerte del 50% de la población. Y vemos que con solamente 300 miligramos por kilo de peso vivo de lavandina, ya estarían muertas el 50% de las ratas. En cambio, si le estuviéramos dando aspirina, necesitaríamos 1500 miligramos para que se mueran. O sea, la aspirina es varias veces menos tóxica para las ratas que la lavandina. Si en cambio de aspirina le suministrásemos sal de mesa, ya tendríamos que elevar a 3000 miligramos por cada kilo o 3 gramos por cada kilo de peso vivo. Y si lo que estuviéramos proponiendo es conocer la toxicidad de un agroquímico, como por ejemplo el glifosato, que es uno de los que hoy por hoy más está en boca de todos y es uno de los que más discutido en su utilización está, por ser un herbicida, ya vamos a aclarar después bien de qué se trata, ser un producto de amplio uso y muy vinculado a la siembra directa. En este caso necesitaríamos 5400 miligramos por kilo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos echarle glifosato a la ensalada o al asado en vez de sal de mesa porque es menos tóxico, es necesaria más cantidad para... No, nada que ver, no estamos queriendo decir eso, no estamos queriendo decir que no sea tóxico el glifosato, lo que estamos queriendo decir es que la cantidad necesaria para que el producto se transforme en veneno, como lo decía Paracelso, es mayor que la cantidad necesaria de sal de mesa o de aspirina. Simplemente eso para que entendamos que a veces hay productos de uso agropecuario que tienen una toxicidad menor a la de muchas otras sustancias con las cuales convivíamos, como se los había mencionado antes. Y bueno, para completar este tema de la toxicidad, de la dosis letal y de la clasificación de los productos, les comentamos que la Organización Mundial de la Salud y el SENASA en la Argentina adoptaron esta categorización, esta clave, basada básicamente en colores que dividen en categorías a los distintos productos de uso tanto domiciliario como agropecuario e industrial, según su toxicidad, su dosis letal 50. Así encontramos que los productos van desde muy tóxico a productos que normalmente no ofrecen peligro, y en función de eso tenemos la banda roja para alertarnos visualmente de la toxicidad, la amarilla como una señal de atención, la azul para los poco peligrosos y la verde para aquellos productos que normalmente no ofrecen peligro. Así, a modo de ejemplo,
les comentamos que pueden ver en el dibujo productos domiciliarios, sin hacer hincapié en la marca en particular, pero como los aerosoles insecticidas que tan abundantemente utilizamos en verano para combatir insectos, moscas, arañas, cucarachas en nuestros domicilios, son de una categoría 3, o sea, poco peligrosos, pero más peligrosos que, por ejemplo, el glifosato, y que el Lisoform, ese producto que se utiliza para desinfección de superficies, baños y a veces hasta en seres de nuestros hijos, también está categorizado con una banda verde, o sea, no es inocuo, no es inofensivo, conlleva poco peligro su uso, pero hay que prestarle atención y seguramente más de uno ahora cuando vuelva a su casa va a leer con más detenimiento el envase para encontrar todas las medidas de precaución que el mismo fabricante les va a poner a su disposición en caso, por ejemplo, de una intoxicación. Es decir, todos los productos tienen algún grado de peligrosidad, como decía Paracelso, según la dosis, pero algunos, los que en menor dosis se requiere, o sea que son más tóxicos, aquellos cuya DL sea menor, van a tener una banda roja y una categoría de peligroso a sumamente peligroso, y en la medida que la DL sea un número más grande, es decir, que se necesiten más miligramos por kilo de peso para producir eh, un riesgo importante, el color va a ir cambiando y la denominación también, siendo la verde la de menor peligrosidad. De esta forma podemos entender mejor ya las etiquetas de los distintos productos. Y enganchado con esto de los colores, también nos parecía importante que sepan cuál ha sido la tendencia y la evolución que el uso de los distintos productos y sus fabricantes han tenido a lo largo de estas últimas 2 décadas, desde el año, como pueden ver en la gráfica, 85 hasta hoy, 3 décadas prácticamente, pero vemos que la proporción de productos de menor toxicidad, o sea, de banda verde, ha ido creciendo sustancialmente en relación al consumo, al uso, a la aplicación de productos de mayor toxicidad, bandas rojas y amarillas. Esta tendencia obviamente es una respuesta que ha tenido el sector agroalimentario y sus proveedores de investigación y desarrollo, todas las compañías y empresas nacionales e internacionales que se dedican a desarrollar moléculas para el uso agroindustrial, han ido volcando su investigación a productos que tengan el menor riesgo en su utilización, o sea que sean de la menor toxicidad posible. Ahí pueden ver la evolución donde hoy la mayor parte de los productos que utiliza la comunidad agroalimentaria son de categoría 4, clase toxicológica, que ofrece mucho menor riesgo que los que se utilizaban 30 años atrás. Sin esto querer decir, volvemos a insistir, que no haya que tomar las precauciones necesarias cuando uno manipula cualquier tipo de sustancia. Y para reforzar esta idea, resumimos y resaltamos que estos conceptos, que los plaguicidas son componentes tecnológicos, que son riesgosos e imprescindibles en la agricultura de hoy, y al igual que otros productos riesgosos como medicamentos, radioactividad, desechos industriales, etcétera, incluso productos del uso domiciliar, denominados domisanitarios, productos cotidianos que manipulamos en nuestras casas, deben ser manipulados con intervención de profesionales o leyendo detenidamente la etiqueta y observando todo lo que tenga que ver con las denominadas buenas prácticas que van a establecer los procesos de supervisión y control en el manipuleo y utilización de cualquiera de estos insumos. Y quizá una de las primeras consideraciones que tenemos que hacer respecto al uso de fitosanitarios es que estos son productos diseñados para ser usados en forma responsable según las indicaciones del fabricante y sobre todo según los criterios agronómicos que aporta el profesional ingeniero agrónomo que va a conocer justamente cuál es el destino. Acá ejemplificamos con un blanco al cual hay que acertarle. Ese blanco es justamente el objetivo hacia el cual está dirigido el producto que estamos utilizando. Y estos productos pueden, digamos, tener como función principal, por ejemplo, poder controlar una maleza, una planta no deseada dentro de un cultivo.
En este caso vamos a estar hablando que el producto se va a denominar herbicida, es decir, mata las hierbas, las malas hierbas. Estas plantas que nacen dentro de nuestro cultivo pueden ocasionar numerosa cantidad de perjuicios al cultivo. Por ejemplo, competir por el uso del espacio, del agua, de los nutrientes, incluso hasta de la luz solar, sombreando nuestras plantas. También puede competir el día más adelante en el avance del cultivo, al momento de la cosecha, dificultando la cosecha o contaminando las semillas o los granos a cosechar con semillas o partes de plantas no deseadas, o en otros usos como en ganadería, las malezas pueden ser tóxicas para el ganado si son consumidas, o pueden ser plantas que por su fructificación, por ejemplo, deterioren la calidad de la lana en una oveja o el pelo o algún otro producto que querramos obtener, o ser irritante para las ubres de una vaca lechera. Es decir, las malezas ocasionan una diversidad de dificultades y perjudican la producción no solo de la agricultura, sino también de otras producciones agroalimentarias. Para eso utilizamos, como les decíamos, los herbicidas. Ahora, si el blanco es un insecto plaga, es un insecto que está deteriorando nuestro cultivo, puede ser que lo esté comiendo, como las orugas comedoras masticadoras o el complejo de las tucuras que comen pedazos de planta. Si nuestro objetivo es que esas hojas sean los paneles fotosintéticos que alimenten a la planta para que pueda de esa forma llenar sus granos y fructificar eficientemente, la oruga al consumir partes de nuestra planta va a impedir que se genere la cantidad necesaria de productos de la fotosíntesis y nuestro rendimiento va a ser menor. Otros insectos, por ejemplo, pueden producir el picado, es decir, insertarse como que fuera un mosquito de plantas, succionando los jugos de la misma, la savia, pero el problema es que a su vez inyectando en ella sustancias tóxicas que van a deteriorar su calidad o su producción. Hay insectos que producen todo tipo de deterioro, en otros casos hay insectos que pueden dañar partes de las raíces, son insectos de suelo, otros perjudican durante el momento de la germinación. Bueno, para esto usamos otro tipo de productos que son los denominados insecticidas. O sea, sida, la terminación sida que quiere decir matar, insectos. Hoy día, así como mostramos la evolución en la toxicidad, que cada vez es menor de los productos que utilizamos, otra característica importante que ustedes deben saber es que ha evolucionado mucho la especificidad, es decir, hoy los productos ya son cada vez productos son productos que no son de amplio espectro, sino que son todo lo contrario, son específicos, son productos diseñados para controlar algún tipo de plaga en particular sin perjudicar al resto de la entomofauna, el resto de los habitantes o cohabitantes de ese espacio. Otros insectos que no son plaga, que no producen daño, con los productos específicos se intenta evitar su muerte, cosa que años atrás no era tan así. Por último, para no cansarlos demasiado con esta temática, comentarles que también puede haber un problema de enfermedades de las plantas. Y dentro de las enfermedades puede estar ocasionadas por hongos, bacterias o virus, al igual que en las personas, pero tengan siempre en claro que estos patógenos no son posibles de transmitir a los animales y mucho menos a los seres humanos. O sea, los hongos, bacterias y virus de las plantas son específicos de los vegetales. Pero en los vegetales, pueden ocasionar serios daños. Y dentro de los tres grupos, uno de los más importantes es el de los hongos. Y para ello tenemos como herramienta química los fungicidas. Al igual la terminación viene de fungi, hongo, productos que controlan o matan o frenan el desarrollo de los hongos en las plantas. Así que hablamos de herbicidas, insecticidas y fungicidas como los tres principales fitosanitarios que se deben pulverizar sobre el cultivo. Y acá está entonces nuevamente lo que mencionábamos, la importancia de que al aplicarlo demos en el blanco. Si el producto está destinado a matar la maleza, las gotitas que conllevan
el principio activo deben dar en la maleza. Si es un insecto, lo mismo, y si es una enfermedad, lo mismo. Y para esto vamos a hacer algunas consideraciones más. Con respecto a las aplicaciones de estos fitosanitarios, decíamos la importancia es llegar y dar en el blanco, darle a la maleza, al insecto o al hongo. Y para eso vamos a utilizar algún equipo que nos permita distribuir pequeñas dosis de un principio activo, de un producto, de una molécula que va a tener como finalidad lo que nosotros necesitamos, una molécula que va a producir la muerte de una maleza o de un insecto o de un hongo. Ese principio activo, esa droga diseñada con este fin, la vamos a tener dentro de un envase en el cual va a venir formulada con otras sustancias que van a permitir su mejor aplicación. Se llaman coadyuvantes, son todos los que hacen a que ese producto pueda ser utilizado con facilidad por el usuario final, el productor, en lo que es un producto que viene formulado. El producto formulado entonces va a ser aquel que va a tener una cantidad de principio activo, que es el que verdaderamente es activo en lo que nosotros necesitamos, y un acompañamiento de otras sustancias que permiten que ese principio activo se disuelva fácilmente en el agua, que no se evapore, que penetre con más facilidad en la maleza o que sea absorbido de mejor manera o dure más días en el campo hasta que el insecto lo consuma. Ese producto formulado, a su vez, lo vamos a diluir en una cantidad conocida de agua como vehículo para poder distribuirlo en toda la superficie. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de glifosato, para hablar de un principio activo conocido, cuyo uno de sus marcas comerciales más emblemática es el Roundup de la firma Monsanto, pero hay muchísimas más que ocupan la mayor parte del mercado. Podríamos decir que el Roundup no tiene más allá del 25-30% del mercado. Este principio activo se va a utilizar en una cantidad muy pequeña, posiblemente de 400-500 gramos en una hectárea. Y a su vez, esta cantidad de principio activo es alta si la comparamos con otros principios activos donde se utilizan, por ejemplo, con el caso de un herbicida, gramos. 3, 4, 5 gramos en una hectárea. ¿Cómo hacemos para distribuir homogéneamente y dar en el blanco con un principio activo del cual solamente estamos utilizando 5 gramos en una hectárea, o sea, en 10.000 metros cuadrados? Una hectárea, 100 metros por 100 metros, una manzana, bueno, en toda una manzana queremos desparramar solo 5 gramos. Imaginémonos que fueran 5 gramos de sal y queremos que llegue homogéneamente a toda la superficie de la manzana. Es todo un desafío tecnológico para el cual han sido diseñados algunos equipos como el que están viendo en la foto, estas máquinas autopropulsadas terrestres llamadas mosquitos o pulverizadoras, o el caso de los aviones, también les vamos a presentar alguna imagen de un avión pulverizador. Son equipos diseñados con alta tecnología para permitir lo que les acabamos de explicar. Y para que esto sea eficiente, vemos en la foto una productora, una ingeniera agrónoma, alguien que está a punto de tomar la decisión de una aplicación con un equipo en su mano. Ese equipo le está permitiendo medir variables climáticas. Fundamentalmente, el molinillo de la parte superior le va a indicar la velocidad del viento y ella va a dar luz verde para hacer la aplicación si la velocidad del viento es mayor a 0 y menor a 15 kilómetros. Preferentemente en ese rango va a ser la condición respecto del viento en la cual va a permitir que se siga adelante con el plan de trabajos. Pero en la pantalla va a medir al menos dos características, dos condiciones más del clima. Una de ellas es la temperatura y la otra es la humedad relativa ambiente. Si la temperatura llegase a superar los 30 grados centígrados, va a suspender la aplicación del producto o va a tener que agregar al preparado algún coayudante que permita que el producto no se evapore con tanta facilidad.
Y esta temperatura ambiente la va a combinar con la humedad relativa del ambiente, porque ustedes saben por experiencia propia que cuanto menor es la humedad ambiente, más rápidamente se evapora el agua. Entonces, con humedades menores a 60%, también va a suspender la aplicación. Es decir, que cuando tenga una velocidad del viento mayor a 0 y menor a 15, cuando tenga humedad relativa mayor al 60% y temperaturas menores de 30 grados, va a ser la condición atmosférica en la cual va a darle luz verde para que comience el trabajo de aspersión de este producto disuelto en agua en toda la superficie del cultivo a tratar. Finalmente, entonces, con respecto al equipo que utilicemos para asperjar el líquido sobre el blanco en el cual queremos que el mismo surta su efecto, el equipo podrá ser un equipo de mano, como una mochila, podrá ser un equipo de arrastre tirado por un tractor, una pulverizadora tirada por un tractor, un equipo automotriz donde el tractor está integrado a la pulverizadora en la denominada mosquito, o será un avión pulverizador, un avión que tenga dentro de su estructura el equipamiento necesario para desparramar este producto. Sea cual sea el equipo, las condiciones de aplicación van a ser las mismas que mencionamos y para que esta aplicación pueda ser exitosa, se van a tener que conjugar varias decisiones agronómicas que les vamos a mostrar en la filmina siguiente. A las condiciones agrometeorológicas que mencionamos, temperatura, humedad y viento, equipo pulverizador bien calibrado y funcionando correctamente, se le suman en la decisión de realizar un tratamiento estas otras 4 variables de mayor importancia. Una de ellas es el cálculo del tiempo mínimo entre la aplicación y la cosecha. Esto es lo que se denomina comúnmente en el lenguaje agronómico periodo de carencia. Es decir, es el tiempo necesario para que ese tipo de producto que estamos utilizando sea biodegradado, o sea, no tenga ya las características que lo transforman en un producto que pueda producir algún riesgo para la salud. Este periodo de carencia está medido según los residuos encontrados en el cultivo para todos los productos, figura en la etiqueta de los mismos y debe ser respetado por el productor. Y esto es sumamente importante y valioso para el caso de productos de consumo fresco, como por ejemplo lo que hace a toda la producción hortícola. Tiene menor importancia en los productos de cosecha, en los cultivos de cosecha, como el trigo, maíz, sorgo, soja, porque en estos casos es normal que entre el inicio de la madurez del cultivo y el día de la cosecha pasen aproximadamente 30 días, que es el periodo máximo de carencia de la mayoría de los productos. Es decir, desde que el cultivo es susceptible a alguna adversidad que requiera un tratamiento y la cosecha, siempre van a estar pasando por lo menos 30 días. Es decir, que el periodo de carencia para los cultivos extensivos, insisto, trigo, soja, maíz, no es un problema, no es algo que el productor deba tener en cuenta porque no se da este riesgo de que su uso sea tan cercano a la cosecha. Ahora, si en alguna aplicación particular hubiese necesidad de hacer un tratamiento más cerca de la cosecha, bueno, en este caso habrá que ver con detenimiento si podemos cumplir, si debemos cumplir con este periodo de carencia. Otro aspecto que hay que tener mucho cuidado es el cuidado de la salud del trabajador, de la persona directamente vinculada al uso del agroquímico, que es el que está más expuesto a los productos, muchísimo más que incluso una ciudad que pueda estar cercana al campo o muchísimo, muchísimo más que cualquier habitante de la ciudad que el día de mañana pudiera estar consumiendo estos productos agroalimentarios. El trabajador agropecuario es la persona de mayor riesgo y justamente es a quien debemos proteger y para esto después vamos a mostrar algunas de las características que debemos tener en cuenta para adecuadamente capacitarlo y darle las condiciones para que no quede expuesto a ningún tipo de riesgo en su salud. Otros 2 aspectos que nos falta mencionar es el manejo de las aguas residuales y de los envases.
Las aguas residuales de la pulverizadora, las que contengan productos, deben ser agotadas dentro del lote, es decir, la máquina debe salir vacía, sin residuos. Ahora, normalmente, llegado a su base, a su lugar de guarda, se debe realizar el lavado de la máquina. Para esto, para que las aguas residuales contengan la menor cantidad posible de residuos de agroquímicos, se le aplica agua lavandina. La lavandina es un desactivador de la mayor parte de las moléculas de agroquímicos, y este agua de enjuague debe ser retenida y contenida en un espacio en particular para ser eliminada con características y con condiciones especiales. Más importante que el tema del lavado de las máquinas es la cuestión de los envases vacíos. Y en esto sí, seguramente la mayoría de ustedes debe haber visto la problemática de los envases vacíos en las zonas agropecuarias y las quejas de algunos vecinos cuando se encuentra alguno de estos envases que ha sido arrastrado por una lluvia y que pueda llegar a estar dentro de un arroyo o en algún río, eh, arrastrado por la correntada del agua. Para que un envase no ocasione riesgos, debe llevar un proceso que es bastante sencillo y que se denomina triple lavado. El triple lavado es el enjuague con agua 3 veces. Ese agua debe ser insertada nuevamente en el tanque del equipo pulverizador, y luego del tercer enjuague los residuos son menores al 0,01%. Es decir, se puede considerar que ese envase ya no contiene nada del agroquímico. Luego de realizado el triple lavado, es importante el perforado para su inutilización como contenedor de agua, y de esta forma que no sea utilizado por algún vecino que, sin conocer los riesgos, pueda ver en el envase una herramienta útil para su vida doméstica. Es decir, que el triple lavado más la inutilización por perforado es lo que nosotros nos va a garantizar que los envases vacíos no generen un riesgo, por lo menos desde el punto de vista toxicológico, para ningún habitante. Y por último, la elección del producto de menor toxicidad y que sea más específico para la plaga objetivo. Algo de esto ya mencionamos, es una tendencia, pero también tiene que ser uno de los parámetros que aplique el productor al momento de elegir qué producto va a utilizar, siempre asesorado por un ingeniero agrónomo que sea experto en estas cuestiones. Y bueno, lo mencionado, acá vemos el equipo que debe utilizar una persona que se dedique a las agroaplicaciones. Es fundamentalmente la persona que conduce la máquina, pero mucho más importante es su ayudante, aquella persona que prepara los bidones y ayuda a la carga, porque esta es la que podría en algún accidente sufrir una salpicadura durante el proceso de llenado de la pulverizadora. Bueno, aquí ven un overall de material impermeable, protección en los ojos con antiparras, máscaras, guantes y botas. Es muy importante esto de las botas debajo del pantalón, porque estudios han demostrado que la zona donde mayor cantidad de producto puede llegar al cuerpo de estas personas, de estos operarios, es de la cintura hacia abajo. La parte inferior es la que con más frecuencia recibe salpicaduras o gotas que contengan productos químicos. Así que es muy importante proteger no solo la cara, sino también los miembros inferiores. Bueno, aquí ven, normalmente esto nos preocupa porque vemos que la mayoría de los operarios son renuentes a utilizarlo. No es solo culpa de la empresa que los contrata, sino que ellos mismos, por falta de concientización, no usan. A veces estas aplicaciones son en verano, estos equipos producen calor, entonces no quieren utilizarlo. Hay que insistir, capacitar al personal, es una de las inversiones de las cuales el sector agroalimentario es responsable, y debe hacerse mucho hincapié en que los operarios estén conscientes de lo que están haciendo y bien capacitados. Y a modo de resumen de toda esta parte que venimos hablando, que hace a la decisión de utilizar un producto químico, qué características y qué riesgos conlleva su uso,
podemos resumir con este texto, donde hacemos hincapié en la importancia del asesoramiento del técnico habilitado para realizar la aplicación cuando realmente haya un umbral de daño económico. Este criterio, este término, umbral de daño económico, es simplemente un análisis que hace el profesional en función del costo del tratamiento en comparación con la merma o daño que produzca esa adversidad, esa plaga, sea maleza, insecto o enfermedad. Cuando el daño es mayor económicamente que el costo de su control, decidimos hacer la aplicación. Ahora, si el daño es menor al costo, deberemos esperar a que se alcance ese umbral de daño económico y no hacer un tratamiento anticipadamente, porque ese tratamiento sin duda va a tener un costo que el productor no va a recuperar desde el punto de vista económico. Así que un criterio, que es un criterio técnico-económico, es el de esperar el umbral de daño. Y la única forma de determinar ese umbral de daño es haciendo un reconocimiento del lote de producción a través de la recorrida de un profesional, lo que denominamos comúnmente el monitoreo de ese cultivo, para encontrar el momento óptimo justo en el cual se justifique hacer esta aplicación. Por esto es muy importante que tengan en cuenta que cuando se habla a veces de producto aplicado fuera de los límites del lote a tratar, como por ejemplo aviones que se los acusa de aplicar sobre rutas, sobre ciudades, sobre lugares, es bastante extraño de entender una actitud de ese tipo, dado que estos productos no son baratos y el productor lo compra con un fin determinado y no para desparramarlo a tontas y locas por cualquier lado. Así que habría que conocer más detalladamente qué es lo que está pasando cuando algún vecino cree que se ha realizado una aplicación de productos fuera de los límites donde se pensaba o se debía aplicar. Otro tema es la selección del principio activo, lo que hablábamos, la dosis y el producto de menor riesgo toxicológico. La dosis debe ser la adecuada, no debemos aplicar ni dosis menores que puedan producir fallas de control, ni dosis elevadas que además de aumentar el costo, aumentan el riesgo toxicológico. La dosis es la recomendada para esa necesidad y por último todo esto tiene que estar supervisado por un profesional que, como veíamos en las fotos anteriores, determine si se están dando las condiciones necesarias para poder hacer la aplicación sin riesgo o con el menor riesgo posible. Y bueno, de las preguntas iniciales yo creo que hemos intentado abordar el qué son los agroquímicos y para qué sirven. Nos estarían faltando algunas respuestas respecto, por ejemplo, si podemos obviar su uso, cuál sería el costo o el perjuicio si decidiéramos de alguna manera prescindir de los agroquímicos. Y en esto hay ya mucha información medida científicamente que demuestra lo que se ve en este gráfico, ¿no? Las malezas, los insectos, los hongos, a lo que se suman ácaros, bacterias, bueno, otro tipo de plagas, consumirían no menos del 40% de los cultivos si no usáramos fitosanitarios. Los fitosanitarios cumplen requisitos de ensayos científicos, se miden de manera rigurosa. Bueno, en definitiva, si prescindimos, tenemos que asumir una reducción de la producción que puede alcanzar en promedio el 40%, siendo en algunos casos mucho más, en algunos casos quizá algo menos, pero en promedio está medido que tendríamos que asumir un 40% menos de producción. Imaginemos, ¿no?, que la Argentina, como decíamos en el primer audio clase, tiene la responsabilidad de alimentar el día de hoy a 400 millones de habitantes en el mundo, o algo más. 400 millones. Si dejáramos repentinamente de utilizar estos productos, dejaríamos de producir el 40%, o sea, el alimento de 160 millones de habitantes en el mundo. 160 millones de habitantes que no recibirían alimentos desde la Argentina porque decidimos dejar de utilizar agroquímicos en toda nuestra superficie. Esto es una responsabilidad social que habla ya de un rol dentro de lo que es el planeta entero, ¿no? De lo que hoy la Argentina asume como rol en la cadena agroalimentaria global, donde generamos estos alimentos para 400 millones. No creo que sería humanamente
responsable realizar una maniobra drástica como la que estoy mencionando y dejar de producir semejante cantidad de agroalimentos. Habría que encontrar maneras alternativas, como las venimos mencionando, haciendo hincapié en todas las cosas que hemos ido desarrollando hasta ahora para evitar caer en este tipo de respuestas facilistas, donde la eliminación de una herramienta pareciera que es la forma sencilla de eliminar el riesgo. Esto no es así, no es el mecanismo del cual debemos alinearnos, porque sería tan sencillo como prohibir el uso de los vehículos para evitar los accidentes de tránsito. Es decir, hay que mejorar el uso de la tecnología, hay que generar las normas y regulaciones y sobre todo los controles necesarios para que la tecnología pueda ser utilizada con el menor riesgo posible, pero no es prescindiendo de la tecnología el camino que nos puede llevar como sociedad a evolucionar y crecer asumiendo nuestra responsabilidad planetaria. Y uno de los aspectos que más hincapié se viene haciendo en las distintas comunidades, en las distintas ciudades, es esta zona de exclusión del uso de agroquímicos. De esta manera les mostramos aquí un ejemplo de una ley provincial de Córdoba, donde se ha logrado entre los distintos actores sociales un equilibrio que permite establecer áreas, buffer, áreas de amortiguación, donde no se utilizan productos, áreas donde se permiten determinados tipos de productos hasta cierta toxicidad, banda verde, banda azul, y áreas donde más alejadas ya se puede utilizar cualquier tipo de producto. Diferenciando de esta manera las aplicaciones aéreas, donde hay 500 metros de separación, donde no se puede hacer aplicación aérea, y las terrestres, donde no hay un límite, no hay una zona de exclusión, simplemente hay una categorización de los productos a utilizar. De igual manera les puedo comentar que la ley actual de la provincia de Entre Ríos establece un área de 50 metros donde no se puede hacer aplicaciones terrestres y de 200 metros para aplicaciones aéreas. Y hay algunos proyectos de ley que pretendían, en sintonía con lo que se está discutiendo a nivel nacional, establecer una distancia algo mayor en terrestres, pasando de 50 a 100 metros, y en aéreas pasando de 100 metros a 200 metros. Y para terminar de ejemplificar este aspecto, los invito a ver un video muy breve elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación, donde condensando algunas experiencias ya realizadas e información científica, demuestran por qué estas distancias son suficientes para garantizar el menor riesgo en el uso de agroquímicos en lo que comúnmente se conoce como riesgo de deriva, que es cuando el producto, como decíamos, en vez de dar en el blanco, en el lugar donde nosotros queremos que se aplique y donde debe actuar, por alguna condición atmosférica, como puede ser un viento inesperado, temperaturas que crecieron, equipos que no están del todo bien controlados o cualquier otra condición que pudiera alterar la buena aplicación, vaya a ir a parar en el lugar no deseado, por ejemplo, una comunidad donde esté habitado por ciudadanos o una escuela o cualquier otro centro poblado. En este video creo que van a haber sintetizado mucho de lo que hemos conversado hasta aquí. Durante los últimos años, los centros urbanos avanzaron sobre áreas tradicionalmente agrícolas. Esto motivó también mayor interés sobre el cuidado ambiental y la salud, generando puntos de conflicto en la población. Uno de los temas principales es el temor a los fitosanitarios y las dudas acerca de la deriva en las aplicaciones. Sin embargo, debemos considerar que los fitosanitarios son una de las herramientas tecnológicas de la agricultura moderna. Su aplicación es necesaria para producir alimentos de manera eficiente. Considerando ambas cuestiones, el Ministerio de Agricultura de la Nación realizó una amplia convocatoria de organismos públicos y privados.
Se confeccionó en forma conjunta un documento con conocimiento técnico y científico, centrado en las pautas de aplicación para el control de la deriva, delimitando sus zonas de amortiguamiento. Para mostrar y difundir las conclusiones del documento, se realizan jornadas dinámicas a campo, con paneles de expertos que abordan temas como el uso responsable de fitosanitarios, tecnología de aplicación, manejo de envases y toxicología. La aplicación terrestre y aérea y la evaluación de la deriva ocupan un lugar central en estas jornadas. Para esto, se colocan tarjetas hidrosensibles en distancias prefijadas que registran la deriva. Previo a la aplicación y siguiendo las buenas prácticas, se mide la dirección y velocidad del viento, la temperatura, la humedad y se hacen las regulaciones. Se realizan ambas pasadas, la terrestre y la aérea, y luego se retiran y exhiben las tarjetas para su presentación y conclusión de resultado. Estas jornadas demuestran que, respetando las buenas prácticas y las pautas de aplicación, se puede controlar la deriva, garantizando la producción y evitando pérdidas innecesarias. Las buenas prácticas agrícolas permiten posicionar al país como proveedor de alimentos para el mundo, optimizando la inversión económica y cuidando la salud de las personas y el ambiente. Y simplemente para poner un poco de condimentos a este debate, sin pretender abordar un aspecto que es propio de otros especialistas, como el caso, por ejemplo, de los médicos, algún dato que podemos acercarles es cuál es hasta ahora la información sobre riesgos concretos, es decir, daños concretos por intoxicación que hay en la comunidad registrados hasta el momento. Antes que nos pongamos a mirar esto detenidamente, es sin duda importante comentar que la Argentina no es un país que se caracterice por la prolijidad con la que registra datos estadísticos. Sabemos fehacientemente que es una dificultad, seguramente causada por falta de voluntad o la gran extensión o las diferencias culturales. Podemos darle 20.000 explicaciones, pero todo análisis estadístico que hacemos conlleva por detrás la duda de cuál ha sido la eficiencia con la que se han registrado estas informaciones. Y esto es particularmente cierto en el caso de intoxicaciones, dado que en varios intentos de acercamiento a sectores, por ejemplo, de la medicina, en distintas localidades, nos hemos encontrado con que no se llevan adelante las anotaciones y las informaciones que por ley están obligados a hacer. Entonces, una persona que viene con algún síntoma es tratado por este síntoma sin ahondar demasiado en las causas. Y eso nos impide saber fehacientemente si hay o no y cuántos son los casos en cual alguna característica de la salud de la ciudadanía se ha visto afectada por agroquímicos. Pero con la información que hay hoy, vemos, como lo indica el gráfico, que la mayor parte de las intoxicaciones no son ni siquiera por medicamentos, son otro tipo de sustancias de uso industrial y domiciliario. Hay un 30% que obedece a medicamentos y un 3% que podríamos decir está incluido, dentro de los cuales está incluido el complejo agroalimentario. A esto le vamos a sumar más detalle viendo los porcentajes específicos para cada caso. Bueno, estos son los porcentajes de las estadísticas que se cuentan desde el Ministerio de Salud, de la Presidencia de la Nación,
donde vemos que la mayor parte de los casos de intoxicación, el 40%, son productos hogareños, más los plaguicidas de uso doméstico, los famosos matayuyos o insecticidas, que suman un 20% más. O sea que un 60% de los casos de intoxicación obedecen a mal uso o mala manipulación de productos en el hogar. A eso le tenemos que sumar los casos de adicción a las drogas, productos industriales, contaminación ambiental en general, bebidas y alimentos en mal estado, cosméticos e higiene personal, eh, animales, bueno, hasta llegar a los plaguicidas que representarían en este caso, según esta información, el 1,6% de todos los casos de intoxicación que tiene la Argentina. Esto no le quita importancia, hay que trabajar en todos los tópicos, tratar de reducir al mínimo todas las expresiones, pero sí poner en relativa importancia cuál es el riesgo que hoy por hoy ofrece a la ciudadanía el uso de los plaguicidas respecto de otros usos. Y lamentablemente tenemos que comentarles que los casos de intoxicación hogareños se dan normalmente en los niños de menor edad por consumo de cebos, fundamentalmente los cebos para ratas, los triguitos estos coloreados o algún otro tipo de cebo atractivo para roedores o insectos del hogar, que son encontrados por niños muy pequeños en etapa gateante, que van por, digamos, recorriendo el hogar y al encontrarlo se lo llevan a la boca. Por suerte, la mayoría de los casos de estos consumos no son mortales porque la cantidad, como hablábamos antes, de la DL50, la dosis consumida por estos niños no llegan a producir en ningún caso, generalmente no llegan a producir la muerte. Otro de los grandes problemas en este tipo de productos es el consumo voluntario con el fin de provocar la muerte, lo que denominamos el intento de suicidio o el suicidio, utilizando sustancias químicas que pueden producir la muerte. En algunos casos con éxito, en otros por suerte no, pero es otra de las condiciones que podemos encontrar como dato dentro de la estadística de toxicología que se llevan adelante en nuestro país. Acá tienen la categorización del glifosato, sus características y uso principal, para que podamos hablar en un mismo lenguaje con todos los aspectos que hacen a su uso y cuál ha sido la categorización que le ha dado la Organización Mundial de la Salud. Bueno, para ir dando un cierre a esta temática de los agroquímicos, la visión de los políticos sobre esta cuestión, hasta ahora favorable, como el caso de Luis Basterra. También tenemos otros que han hecho hincapié en aspectos desfavorables. Bueno, nosotros nos tomamos de esta visión porque creemos que es la que realmente tiene más concordancia con la realidad del conocimiento científico hasta el día de hoy. Pero por supuesto ustedes son libres de adoptar la posición que les parezca más adecuada. Hay un aspecto que me gustaría dejar como cierre y que ha sido bandera de muchos grupos autodenominados ambientalistas, digo autodenominados porque todos nos consideramos ambientalistas, porque queremos un mundo cada vez más sano y habitable por todos, que es el principio precautorio, y en el cual no me voy a adentrar porque obviamente ese es terreno de ustedes, pero que me gustaría que lo tomen como un tema importante en el foro. ¿Hasta dónde es el alcance racional de un principio precautorio? ¿Para qué fue creado? ¿Para qué fue incorporado? ¿Y cuáles son los aspectos en los cuales puede ser utilizado y cuáles en los que no? Les dejo también como una pista de nuestra visión al respecto. ¿Es posible lograr la certeza? Signo de pregunta. ¿Los métodos científicos la pueden alcanzar alguna vez? Lo dejo planteado y quisiera escuchar cuál es la posición de ustedes fundamentalmente sobre este tópico que es uno, insisto, de las banderas que se enarbolan en la lucha contra todas estas nuevas tecnologías, como puede ser la que vamos a tocar a continuación en el próximo audio clase, que es todo lo referente a biotecnología y organismos genéticamente modificados. ¿Cuál es el alcance, insisto, del principio precautorio?
Bueno, muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final de esta audioclase, engancharse con todo lo que tiene que ver con la propuesta de este taller y darnos estos aportes tan valiosos que vienen haciendo. Realmente es un gusto para nosotros haber podido trabajar juntos y los invitamos a que después de este tema de agroquímicos nos acompañen en uno de los últimos temas, que es el de, como les decía, biotecnología y organismos genéticamente modificados. Muchas gracias.